Que el Señor les bendiga, buenos días. Qué placer de verdad estar con cada uno de ustedes y servirle al Señor. Desde ayer tal vez he estado pensando mucho en eso, y es que servirle al Señor a veces no pareciera ser lo más agradable, o no pareciera ser lo más cómodo. Esa es la palabra correcta. No pareciera ser lo más cómodo, pero siempre servirle al Señor genera en nosotros una sensación, si lo podemos llamar así, de sentirse satisfecho. Así que creo que hacemos bien estar en la casa del Señor, porque es aquí donde podemos regocijarnos realmente. Esta mañana quería compartir con ustedes un mensaje bastante interesante, y es que yo creo que Dios a cada uno de nosotros nos habla de diferentes maneras, y yo no sé cómo le habla a ustedes. Yo estoy seguro de la forma en la que Dios le habla a la hermana Caro, porque la hermana Caro es alguien dócil, obediente, hasta cierto punto, humilde, tranquila. Pero ¿qué pasa con una persona con el carácter de Alfredo? A veces el Señor tiene que ser mucho más duro, tiene que ser más fuerte con su mensaje. ¿Qué pasa con el corazón a veces necio, a veces con el hijo que pone menos atención, con el hijo que se distrae con más facilidad? Uno necesita tener una explicación un poco más, haciendo mucho más énfasis e hincapié en lo que uno quiere. Y por eso me llama la atención en la forma en la que Dios trata con nosotros, porque sí tiene que ver mucho con nuestra personalidad. Así que este mensaje está denominado para la gloria de Dios. Pero sucede que yo creo que me vi reflejado en esta historia, y quiero comenzar introduciéndome de la siguiente manera. Creo que cuando uno tiene clara la visión, la meta, a lo que uno quiere llegar, es muy difícil que uno se distraiga, ¿sí? Puede uno detenerse momentáneamente, instantáneamente, pero cuando uno sabe hacia dónde va, hacia qué lugar quiere llegar, para uno las distracciones no son importantes o no son la razón de nuestra mayor atención. Les voy a poner un ejemplo sencillo, quizá un poco grotesco, pero cuando yo tengo la necesidad de ir al baño, no importa lo que me encuentro con un amigo que no he visto en 10 años, a medio camino, pues yo lo voy a ignorar, porque yo tengo fijo, y estoy hablando de algo de verdad de mal gusto. Pero si Carlita, por ejemplo, sabe que a las 5 tiene un pedido, a las 5 de la tarde, entonces ella sabe que a las 4 tiene que tener todo ya preparado y comenzar a hacer las cosas para salir con eso. Y va en camino hacia ese lugar y se encuentra con una persona que tenía mucho tiempo de no ver, y esta persona quiere quedarse platicando, pero ella, ¿qué tiene? Una visión clara de lo que tiene que hacer. Es su responsabilidad, se ha comprometido, es su buen nombre el que va a quedar tachado si ella no se fija en esa visión. Es lo mismo en el Señor. Hermano, si usted tiene una visión clara, no va a haber ninguna adversidad ni ninguna cosa que lo vaya a sacar de ese punto específico. Y eso es bien interesante. Ayer estaba hablando con un amigo y le estaba contando una historia que no sé si aquí la he hablado, pero antes de encontrar este lugar en venta, yo estaba desesperado por salir de Soyapango, de la casa donde vivíamos con mi suegra, no porque algo estuviera mal, ya todos la conocen y saben que es bien linda, pero no porque algo estuviera mal en casa, sino porque yo quería buscar algo más cerca del trabajo, quería buscar algo más accesible, y yo estaba desesperado porque es que tenemos que buscar y que tenemos que comprar y tenemos que hacernos de nuestras cosas.
Pues yo fui, bueno, con Marina ni sé cómo terminamos yendo a una residencial que para quienes conocen aquí, al final por el paso a desnivel de Apopa, y uno baja para Constitución, ahí a mano derecha, al solo bajar del paso a desnivel, hay una residencial con unas casas que la casa completa es este cuadro en el que estamos, hermanos. La casa completa, los cuartos, cabe una cama pequeña y ahí no cabe ningún closet, no cabe. Es más, si usted deja los zapatos ya no puede pasar. O sea, era una casa exageradamente pequeña y que el carro iba, ocupaba espacio de la casa y solo cabía un carrito así porque literalmente casi uno no podía salir. Pero yo llegué y yo dije, necesito esta casa, necesito salir de allá, voy a comprar esta casa. Y entonces vienen y nos ofrecen que con el Fondo Social estaba financiando estas casas. Entonces yo dije, necesito esto. Y nos sentamos, platicamos con la persona, nos enseñó el modelo de la casa, nos dijo sería la casa número tal, la de ustedes, y que véngase porque ya son las últimas, porque todos quieren estas casas. Y bla, 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 bla. Y yo, no, Marina, tenemos que hacer algo. Y nos dice, fíjense que para poder apartar la casa, para comenzar el proceso de inscripción con el Fondo Social, necesito que dejen $25 ahora. Tienen que ser $25 y ustedes ya están en el proceso y comenzamos con lo del Fondo Social. Y yo, Marina, dame 25. Solo ando 20, me dijo. Y me decía, pero es que Alfredo, calmate, si podemos regresar, Alfredo. Es que es la última, le decía yo, dame el dinero. No, Alfredo, calmate, me decía ella, tranquilo, no te desesperes, sobre todo que casi no le gustaba a ella, creo yo. Y yo decía, pero es que no voy a hallar otra, no va a existir ninguna otra casa. Y entonces, por $5 no pude apartar esa casa. Me fui de ahí un poco decepcionado porque yo quería asegurar aquello y al salir, pues, comencé a ver las rutas para poder llegar a mi trabajo. Y me di cuenta que si me iba en Constitución me tardaba o lo mismo o más de lo que me tardo en llegar desde Soyapango al trabajo. Y si no, tenía que ir a dar un gran retorno en un gran tráfico para volver a salir de regreso aquí a la Troncal para venir a otro tráfico. Pero yo decía, no hombre, pero es que esto es importante, esto es valioso, porque yo no tenía una visión clara de qué era salir o de qué era lo que yo quería. Luego de eso le llamo a mi hermana y le digo, mira, fíjate que necesito contratar un plan para tal residencial. Yo ni siquiera di los $25, pero yo le estaba pidiendo el contrato de esa casa. Porque algo así es Alfredo, un poco desesperado, un poco para allá las cosas. Y me dijo, Alfredo, esta residencial está en una zona que es la zona más peligrosa de El Salvador casi, en un punto rojo en donde ninguna compañía entra. La única forma es que vos llegues, te lleves tu antena y la instales en tu techo, porque no hay otra forma, nadie entra ahí, no entra Claro, no entra Tigo, no entra nadie, porque es tan peligrosa la zona. Pero es la residencial y está sobre la carretera, es la zona geográfica, es Cuscatancingo, la parte más profunda y más peligrosa que ni siquiera se atreven a llegar ninguna de las compañías. Y sabe algo, que como todos tienen antena, ahí la señal es malísima, me dijo. Bueno, y miren, y la cuestión es que con un montón de cosas, y después me di cuenta que atrás pasaba una sufalla, y que eso es de esa tierra que se desmorona, y bueno, el punto es que Alfredo el primer día quería pagar ese depósito para que le dieran esa casa y que esa casa fuera suya. Porque yo no tenía una visión de qué era lo que el Señor realmente quería para nosotros. Yo solo estaba desesperado por hacer lo que yo quería. Pero luego el Señor, dejamos eso y a los meses, al tiempo, un rótulo de Se Vende que no sé cuántos días duró, pero lo que sí sé es que yo vine y pregunté porque eso me urgía averiguar. Y el día de hoy, por la gracia y misericordia de Dios, estamos aquí alabando al Señor. Yo no tenía una visión, o más bien, si hubiera tenido una visión, quizá el Señor me hubiera ayudado a no descarrilarme. Es más, siento que el Señor cerró esa puerta para la misericordia de Él, porque Él quería glorificarse. Y esa es la razón por la cual quiero hablarles de la historia que está a continuación.
Esta historia se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 6. Vamos a leer algunos versículos. Y dice la palabra del Señor, versículo 1 de Nehemías, capítulo 6. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Eso dice la palabra de Dios. Habían pensado hacerme mal. Versículo 3. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo por ir a vosotros. Cerremos nuestros ojos. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Dios, porque esta mañana estamos en un lugar renovado, en un lugar diferente, Señor, que tú estás adecuando, tú estás construyendo, Señor. Creemos, Padre, que como en los tiempos de Nehemías, sabemos, Señor, que tú quieres construir no solo templos, sino quieres construir en nosotros hijos que te agraden, en nosotros un carácter, el carácter de Cristo. Una transformación real, y es por eso, Señor, que este día nosotros también vamos a meditar en esta palabra. Sé tú usándome, sé tú hablando a cada uno de mis hermanos. Cada quien ha venido, Señor, esta mañana con una necesidad diferente, con una percepción diferente de las cosas. Pero estoy seguro que tu palabra puede unificarnos a todos. Hay una parte de esta palabra que está preparado para cada uno de nuestros corazones, Señor, y te pido, Dios, que me uses para que cada uno de ellos entienda tu mensaje para con su vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Hablando siempre un poco de historias, quiero ver, ¿cuánto llevamos de estar aquí, pastora? 2022, 2021. No, aquí. Ajá. Bueno, pero el punto es que algunos años antes el Señor nos pidió algo. Y el Señor vino y utilizó a alguien y nos dio un mensaje claro. Nos dijo, ustedes van a llegar a ese nuevo lugar, que era van a querer construir igual que Nehemías, pero van a encontrarse con adversarios. Van a encontrarse con Sanballat, Tobías y Gesem. Van a encontrarse con personas adversarias. Ténganlo por seguro, desde hoy se lo digo, ni siquiera habíamos comenzado la pastora a hacer las remodelaciones necesarias. Aquí el muro se estaba cayendo y todo estaba espantoso, todo estaba... Pero me dijeron, cuando comiencen a reconstruir o cuando comiencen a hacer el templo, van a encontrar adversarios, van a encontrar enemigos. Y entonces ese día yo creí algo, que dentro del proceso de del funcionamiento de la iglesia en este lugar o como fuera, lo primero que íbamos a encontrar o lo que más íbamos a encontrar eran personas que no iban a estar de acuerdo. Y no solo personas que no iban a estar de acuerdo, sino que iban a querer que las cosas no funcionaran o que no avanzaran. Entonces esta persona me dijo esta palabra y yo sentí que era de parte de Dios esta palabra y yo dije, hey, quizá los vecinos van a estar en contra y quizá. Y saben que esta semana no ha sido mucho antes. O en los últimos días me he dado cuenta de algo. Que la persona que más se ha opuesto a algunas modificaciones de aquí, quizá he sido yo. Que aquella persona que el Señor había revelado desde mucho antes, hey, van a haber personas que no van a estar de acuerdo, y que si ponen un piso, y que van a decir, uy, y que si ponen un color, y que se pintan de un color, y no, ¿saben quién era ese? ¿O quién ha sido ese? Yo he sido pastora, y que va a poner un portón arriba del portón, y no saben cuánto sirve para los niños eso.
Pastora, ¿y qué si ya encementó, para qué va a poner ladrillos? Pastora, y yo no sé por qué, no me pregunten. Y yo, pastora, y seguro que va a hacer eso. Pero hasta el día de hoy, este lugar ha quedado hermoso porque Dios ha utilizado a la pastora con sus propias ideas que el Señor le ha revelado para tenernos en un lugar completamente agradable, completamente bonito. Yo me he tomado fotos allá afuera porque me encanta cómo se ve, incluso con los palitos que la pastora dice que tanto le critico, me encanta cómo se ve todo lo que la pastora ha pensado. La pastora tenía una visión. Recuerdan que hablamos de la visión desde el inicio. La pastora tenía una visión y aunque tenía un gran bocón aquí diciéndole, pastora, qué raro eso que está haciendo, aunque tenía ese bocón, saben que como Dios le había puesto una visión y la ha puesto por algo adelante de nosotros, por más que llamémonos como quien nos llamemos, sea hijo de ella o no sea hijo de ella, por más que nos pongamos en contra de ella, el Señor la va a usar para hacer para lo que ella está puesta. Y esa es la historia de Nehemías. Nehemías, hermanos, es un personaje bíblico que literalmente estaba en la opulencia. Sus hermanos israelitas fueron exiliados de su pueblo, es decir, como que nosotros salvadoreños un día vienen los gringos y nos dicen, ustedes ya no van a funcionar como país, y nos llevan presos y nos llevan como esclavos allá a Estados Unidos y nos quitan todas nuestras casas y nuestros territorios. Así, imagínense que así le había pasado al pueblo de Israel. Entonces, algunas personas de estos israelitas habían prosperado, algunos habían llegado a puestos importantes. Pues Nehemías, nada más y nada menos, era el copero del rey, era el copero de la persona más importante de quien los había llevado cautivos, pero era el copero, y no solo eso, sino que tenía una relación muy íntima, muy cercana con este rey. Hasta cierto punto, los expertos dicen que realmente Nehemías era un consejero que cuidaba el bienestar del rey. Es decir, Nehemías tenía su vida completamente asegurada. Nehemías trabajaba, pongámoslo en el tiempo de hoy, Nehemías trabajaba en la Casa Blanca a la par de Donald Trump. Ese era Nehemías. Nehemías lo tenía todo. Pero dicen que en una ocasión llega un mensajero desde el pueblo de Israel y Nehemías le pregunta, ¿cómo están las cosas en el pueblo, allá en Israel? Porque Nehemías estaba bien y él decidió no irse con los israelitas que decidieron volver a su pueblo. Se les dio un edicto para que ellos regresaran a sus tierras y comenzaran a trabajar por rehacer lo que se les había quitado, pero Nehemías estaba en un lugar en donde se sentía completamente cómodo y Dios no se opone a eso, sino que, como vamos a ver con Nehemías, Dios usa estas situaciones para su propósito. Y es que Nehemías se había quedado allá donde se los habían llevado cautivos, él se sentía tan cómodo que ahí se quedó. Pero se da cuenta que en el pueblo de Israel, en el territorio donde se encontraban enterrados sus antepasados, en donde los familiares de él se encontraban, se dio cuenta que todo estaba destrozado. En el terremoto del 86, mi papá y mi abuela comentan que vivían en una casa aquí por el mercado San Miguelito y la casa tuvo una fractura tan grande que una persona podía pasar a través de esa pared y ellos salieron huyendo de ahí por esa situación que había pasado y las personas se metieron y relativamente les robaron todo. Porque una persona con muros perdidos o con muros quebrados o derrumbados por alguna situación queda vulnerable. Y entonces la mayor inseguridad o como los papás siempre tienen historias, ¿verdad? Que tenían, un cohete espacial casi tenían ellos y me contaba que lo tenían todo y ahí ese día les robaron todo, se los quitaron todo. Tenían los mejores
equipos de sonido, tenían las mejores cosas, el mejor televisor y ese día se los robaron, porque ellos intentaron salvaguardar su vida, pero por lo mismo perdieron sus cosas. Entonces alguien que no tiene esta seguridad de las barreras de su alrededor es alguien vulnerable, y el pueblo de Israel, eso es lo que había pasado. Todo el muro perimetral, todo lo que cercaba la ciudad y los protegía, había sido derrumbado, incendiado, todas las fortalezas y edificaciones habían desaparecido por completo y habían sido destruidas. Entonces ellos estaban viviendo estaban viviendo entre escombros, ¿sí? Lo que se saca aquí cuando se hacen este tipo de modificaciones le llamamos nosotros ripio. Pues ellos literalmente todos sus días era entre ripio y pedazos de cosas quemadas y pedazos de cosas destruidas. Esa era la realidad. Entonces se lo dicen a Nehemías y Nehemías se siente dolido. Hay una oración de Nehemías en el capítulo 1 en donde nosotros vemos a un hombre quebrantado, triste por lo que estaban viviendo los israelitas en este pueblo. Otra vez, él teniéndolo todo. Qué difícil es acordarnos de dónde venimos cuando ya salimos de allá. Cuando nosotros vamos en el carro ahí con todo el aire acondicionado, qué difícil es ponernos empáticos con los que van en la 38E ahí en esa socazón o colgados. Y de allá venimos nosotros. Y con ellos no tenemos paciencia. Y que cuando alguien se tira a la calle, nosotros les comenzamos a pitar. Qué difícil es a veces recordar de dónde nosotros venimos. Y Nehemías tenía esto en su corazón. Él entendía que su pueblo estaba sufriendo, o por lo menos que estaban vulnerables, y que él podía hacer algo, o más bien, más que poder hacer algo, él se sentía triste y hace una oración bien curiosa. Nehemías era una persona recta, es decir, una persona que no tenía tachadura tal, o que no le podían decir cosas en su contra. Pero a pesar de eso, la oración de él es: Señor, hemos pecado, mi familia y mi pueblo hemos pecado contra ti. Híjole, cuando alguien más se equivoca, lo que la mayoría, no la mayoría, lo que la mayoría de veces yo estoy dispuesto a hacer es señalar. Yo lavarme las manos. No, si yo no cometí ese error, jefe. Al que pusiste, al interino, al nuevo que vos le estás dando más y más cargos, la regó en todo. ¿Quién se hace cargo de la culpa de los demás? ¿Quién se siente culpable o se siente mal por el error que algún compañero o alguien más ha cometido? Nadie. La mayoría buscamos culpables, la mayoría queremos decir y señalar este y este y este. Y Nehemías no, con su corazón completamente diferente, él viene y dice: hemos pecado nosotros contra ti, Señor. Yo he pecado, poniéndose él en primer lugar como el que más había dañado al Señor. ¿Quién hace esto, hermano? Solo alguien que tiene un corazón como este de Nehemías. Y sucede que ya habían habido algunos retornos desde Israel. El primero fue con Zorobabel, que era alguien con linaje real, es decir, era alguien político que había dado el primer retorno. El segundo fue con Esdras. Esdras era un sacerdote. Habían retornado al pueblo de Israel, entonces ya había retorno político y ya había retorno espiritual a través de Esdras. Este tercer retorno, este regreso a través de Nehemías era a través de alguien civil, de alguien laico, de alguien que honestamente no había perfilado o no estaba dentro de lo más alto para los israelitas, de alguien común y cualquiera. Y hermano, si usted cree que siendo alguien que solo asiste a una iglesia, Dios no le puede usar, yo quiero decirles que personajes tan importantes como por ejemplo
Billy Graham, que fueron personas muy importantes para el Evangelio, ellos no pasaron por un instituto teológico cuando el Señor los comenzó a utilizar. Y así les puedo hablar de mucha gente importante. Es que Dios no necesita necesariamente al más formado y al más capaz para hacer su obra. Si nosotros nos sentimos de menor categoría o de segunda categoría porque solo venimos a una iglesia y solamente nos sentamos y no servimos dentro de ella, quiero decirle que Dios está dispuesto a usarle a usted como usó a Nehemías. Nehemías fue utilizado para reconstruir no un templo, no una casa. Fue utilizado para reconstruir una ciudad. Una ciudad. El común y cualquiera, el que no era de linaje real, el que no era sacerdote, hizo un trabajo mucho más abismal. Así que cualquiera de nosotros, sea como sea la forma en la que nos sintamos dentro de la iglesia, la verdad es que Dios quiere utilizarnos. Y entonces, a través de esta función de Nehemías de reconstruir la ciudad, Nehemías fue muy proactivo. Habían dos cosas importantes para Nehemías: la oración y la acción. La oración y la acción. El cristiano se quiere enfocar en dos cosas: o en accionar mucho, estar en todos los ministerios, o estar sirviendo, o aprender cómo hacer las cosas dentro del púlpito y cómo hacer las cosas aquí, pero no se fija demasiado en la oración. O por otro lado, están las personas que oran mucho, oran mucho, oran mucho, oran tanto que olvidan que también hay que accionar. Nehemías nos llama a nosotros a que tengamos un equilibrio. La oración es la parte fundamental, es el inicio, es el punto de partida para las cosas, pero la oración sin acción no funciona de nada. No es suficiente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está revelada para que nosotros nos comportemos como Cristo se comportaría en nuestras situaciones. Pero ¿cómo nos vamos a comportar como Cristo si nosotros solo nos dedicamos a orar y leer? Y creemos que la vida cotidiana es algo completamente diferente y que yo puedo seguir siendo quien yo quiera ser. No, Nehemías nos está enseñando que la oración es el fundamento, la parte inicial, es lo que abre las puertas, es lo que hace que Dios abra las puertas. Pero también la acción es importante. Y a través de la acción se encuentra con estos adversarios: Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe, y todos sus enemigos. Si ustedes leen todos los capítulos de Nehemías, van a encontrar por lo menos en 3 ocasiones a estos tipos burlándose y después queriendo matarlos o queriendo hacerles daño, a tal punto de que cuando ellos reconstruían, literalmente tenían en una mano la piocha y en otra mano tenían la espada, porque estaban listos para recibir al adversario. Ellos estaban preparados. Bien curioso, porque dice que ni siquiera se cambiaron de ropa en el tiempo que trabajaron en la construcción. Ni siquiera se cambiaron de ropa y no bajaban sus armas. Siempre había un vigía. Y en la vida espiritual, hermanos, esto nos trae una gran reflexión. Esta es la forma en la que nosotros tenemos que vivir ante las adversidades del enemigo. El enemigo siempre va a estar listo y dispuesto para estar en contra de nosotros. Siempre va a estar preparado para hacernos caer, para hacernos pecar, para hacernos sentir mal, para que cuando ya caímos nos tenemos que alejar, porque tenemos que buscar otro lugar, porque no nos sentimos bien, porque nadie está bien, porque no sé qué. Siempre el enemigo va a hacernos sentir aquello, va a hacernos sentir y avergonzados e inconformes. Entonces, por eso, esta reconstrucción nos muestra que a la par de ir edificando, a la par de ir creciendo, a la par de ir buscándolo a Él, debemos nosotros estar atentos a las acechanzas del enemigo, atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. Y entonces la historia se repite, y entonces Sanbalat y Tobías y ellos venían y hacían algo en contra de Nehemías. Y Nehemías venía y se enfocaba. Y otra vez se presentaban y hacían algo en contra de Nehemías, y Nehemías se enfocaba y no les prestaba atención. Es más,
se preparaba en contra de ellos. Así que sucede este pasaje en donde estamos viendo nosotros. Ya aquí, ya habían reconstruido todo el muro perimetral. Todo el muro de protección del pueblo de Israel ya había sido reconstruido, y entonces recibe las cartas de parte de ellos. Y la carta es bien interesante. Dice: reunámonos en alguna de las aldeas o campos. Mas dice la palabra de Dios: mas ellos habían pensado hacerme mal. Quien está contando esto es Nehemías. El discernimiento de espíritu, hermanos, es algo que yo me he inventado de la frase, o yo pienso así y no lo he escuchado, pero yo creo que nunca es suficiente discernimiento de espíritu para un cristiano. Siempre se necesita más, siempre se necesita más. Es algo de lo que siempre se necesita llenarse más, porque las cosas que pasan a nuestro alrededor no siempre son adversas. A veces nuestros enemigos, nuestro enemigo principal, se presenta como una solución, o como un amigo, o como alguien amigable. Pero lo que en realidad tiene detrás son malas intenciones. Y si nosotros no discernimos a través del Espíritu Santo, nosotros podemos caer en este engaño. Pues sucede que él sabía que lo que estaban pensando es hacerle mal, a pesar de que se estaban presentando con amigos. Y entonces dice que le enviaron 4 cartas pidiéndole que se reunieran, pero él tenía claro una visión. Y aquí vamos a la parte de la visión. Él sabía que su única intención y su única visión era reconstruir. Por eso dice: y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra. Esto es bien interesante, hermanos, porque esta porción nos deja ver 2 cosas. Cuando el Señor dice en Mateo 10:16 que nos envía como ovejas en medio de lobos, es porque nosotros debemos estar expectantes, atentos a las acechanzas del enemigo. Dice la palabra del Señor que debemos ser astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma. Esto es bien contradictorio, porque uno dice: la serpiente no tiene ningún adjetivo positivo. Pues dice el Señor que nosotros deberíamos ser astutos como serpientes. Es decir, tener la capacidad de prever los conflictos, las situaciones, o a nuestro enemigo, saber quién es nuestro enemigo. Astutos como serpientes. Pero la verdad es que la astucia sin humildad realmente lo que es dañina para el ser humano. Es mala para nosotros. Y por eso es que el Señor nos pide mansos como paloma. Si solo nos pidiera que fuéramos astutos, nosotros anduviéramos siempre buscando dónde meternos, qué ganar, a quién engañar y cómo hacer las cosas. Pero el Señor no solo nos dice astutos como serpientes, nos dice mansos como palomas. Esa es la parte contradictoria o esa cosa contrastante en el cristiano. El cristiano está llamado a ser diferente, es decir, enemigo de la sociedad, enemigo de los principios y los valores que nos enseñan aquí. Pero al mismo tiempo nos llama a ser mansos, ¿sí? Eso es bien contradictorio, pero así nos llama la palabra del Señor. Nosotros no podemos andarnos haciendo enemigos, ¿sí? Somos enemigos de los principios, pero no somos enemigos de las personas que no son cristianas. A veces sí, les puedo decir, somos enemigos de los religiosos, eso sí. De los religiosos, de los que nos quieren decir, es que si no se pone este pantalón, y si no se pone esta camisa, y si no pone flores reales ahí en el púlpito, eso no sirve. De eso sí somos enemigos. Pero del sistema de este mundo también somos enemigos, pero no de las personas. Si usted cree que porque nosotros somos una iglesia vamos a meternos a pelear con todos los que están aquí para abajo y con todos los que están aquí para arriba y los de enfrente, estamos equivocados. Eso no es a lo que el Señor nos manda. Nos manda a ser enemigos de sus principios.
Si nos tiran la basura a nosotros, nos manda a ser enemigos del principio, de lo que está detrás. Dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. Entonces no es la carne nuestra enemiga. Pero cuando uno tiene una visión clara, hermanos, uno tiene la seguridad. La visión lo que nos da es la seguridad, la certeza de lo que nosotros debemos de continuar, a tal punto de que, mire, dice que le enviaron 4 cartas pidiendo reunirse, y en las 4 ocasiones dice que él les respondió: yo estoy ocupado haciendo una obra grande, que es más grande que sus deseos de reunirse conmigo. Tengo una visión clara. Y dice que la 5ª carta, dice que la enviaron abierta, es decir, todo el mundo se podía dar cuenta de lo que estaban enviando. Y en esta carta lo que le pusieron es: hemos escuchado los rumores, y dicen algunos de los profetas del pueblo de Israel, dicen que lo que quieres hacer tú es levantarte contra el imperio, es decir, el rey que a él le había ayudado y lo había mandado, dice: tú te quieres levantar y tú quieres ponerte como principal y rey sobre toda esta nación. Y eso es bien importante de el carácter de Nehemías. Nehemías sabía cuál era su visión, cuál era su propósito, a dónde quería llegar. Pero lo otro es que Nehemías tenía claro quién era. Tenía sentado, seguro, estaba completamente claro de quién era él para Dios, para el Señor, para el servicio. Hermanos, si usted no quiere que las artimañas del enemigo, que las acechanzas del enemigo le boten su propósito, que su propósito del año nuevo, del año 2026, es comenzar a leer más la Biblia, orar mucho más, buscar, ayunar, buscar al Señor de forma genuina, yo le pido esto: no deje que el enemigo mine ese deseo que está en su corazón, porque ha sido Dios quien se lo ha puesto. Y por otra parte, si usted dijo: ya mejor ni me planteo metas para este año, ni me vuelvo a decir que voy a orar porque nunca lo cumplo, yo le pido: hágalo, retómelo como un propósito de este año, retómelo como un propósito del año nuevo, buscar al Señor, orar más, leer su palabra, ayunar, tener un devocional diario. Estas son las cosas que el enemigo quiere minar, que el enemigo quiere ganarle. Justos son las artimañas de él. Pero si usted tiene una visión clara, en su visión clara es acercarse más al Señor, todos lo deseamos y por eso estamos aquí. Si usted no deseara estar más cerca del Señor, estuviera en otro lado. Pero si usted está aquí, es porque usted quiere acercarse al Señor, y si quiere acercarse al Señor, ya sabe cuál es el camino. No deje que el enemigo le bote eso, que le quite su visión. Y entonces la 5ª carta decía que él se quería poner sobre los demás, pero Nehemías ya tenía todo lo que necesitaba él en el reino en el que estaba. Él ya estaba en un lugar suficientemente alto. Nehemías estaba en este lugar por hacer la obra del Señor. Y haciendo la obra del Señor, hermanos, siempre vamos a encontrar adversarios. Siempre vamos a encontrar a alguien que no esté de acuerdo. Siempre podemos encontrar en nuestra misma casa, saliendo del culto, no, hombre, vos. Y acabando de salir del culto, y mírate vos. No, hombre, vos. Mejor ni hubieras ido. No, hombre, el otro domingo mejor decirle a la hermana Hilda que no pierda su tiempo con vos. Saliendo de aquí, de este mismo lugar, van a encontrar ese adversario, esa palabra, ese mensajero de Satanás que les va a querer convencer de eso. Pero ustedes tengan clara su visión. Y lo interesante aquí, hermanos, desgraciadamente por el tiempo no pude desarrollar todo el tema, pero una persona con visión es alguien que entiende su propósito, es alguien que entiende el significado por el cual está puesto en esta tierra o por el cual ha sido plantado.
Es decir, nosotros en la tierra e incluso en Pan de Vida, vaya, hablemos lo más pequeño. Nosotros en Pan de Vida, el Señor nos ha traído con un propósito específico. Y es, ¿qué es el propósito de Dios? Es hacer su voluntad, ¿sí? La voluntad de Dios quiere revelársenos, ¿sí? Nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios, no sabemos para qué vamos a servir. Alfredo, en el 2016, la primera vez que llegué allá, que nadie me quería ni ver, no les voy a contar por qué, pero llegué allá en el 2016, me senté en la última banca y el Señor me puso ahí y yo dije, ¿y qué estoy haciendo aquí? Yo no le encontré ningún propósito a que yo llegara a esa casa, a que yo llegara a esa iglesia. Yo no se lo encontré. Pero ¿saben qué dijo Dios? Pues allá en el 2026, el 11 de enero del año 2026, voy a ocupar a Alfredo, el mismo que está sentado allá, que andaba re perdido, ese mismo que estaba sentado allá, lo voy a ocupar en el 2026, el 11 a las 10 de la mañana, para darle un mensaje a mi hijo. Ese era el propósito de Dios. Dios quería revelar su voluntad. Él quiere revelar su voluntad. ¿Por qué tiene la hermana Caro? ¿Por qué tiene Omar? ¿Por qué a la Carlita en este 2026 la tiene sentada donde la tiene? El Señor quiere presentar su voluntad. Y su voluntad es el propósito para nuestra vida. Y ese propósito es el que da nuestra visión. Pero ¿saben cuál es el problema de nosotros? Que nosotros queremos conocer la voluntad del Señor para saber si la hacemos o no. Ese es el verdadero problema. Yo quisiera saber cuál es la voluntad del Señor. Si la voluntad del Señor es tenerme siempre con mucho dinero en la bolsa, siempre en un carro y siempre en una buena casa, entonces si esa es la voluntad del Señor, yo la hago. Pero si la voluntad del Señor es llevarme a través de situaciones complejas y difíciles para edificarme, entonces esa no es la voluntad del Señor. Ese es el enemigo. Y entonces es ahí donde perdemos nuestro foco, es ahí donde no hay visión, es ahí donde no hay propósito. Dios quiere revelarle la voluntad a su hijo, pero ¿qué pasa? Que cuando su hijo no quiere obedecer la voluntad del Padre, ¿para qué se la va a revelar? Esto es duro, hermano. Y así podemos pasar 25 años asistiendo a una iglesia. Es que yo desde los 3 años ya me llevaban a la iglesia de no sé dónde y desde entonces soy cristiano. Y ha pasado 25 años perdiendo su tiempo porque nunca ha sido su intención hacer la voluntad de Dios. Y si nunca ha sido su intención hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios no llega a su vida, no se revela. Y entonces vengo yo y comienzo a leer y esto está en chino. Es que yo no entiendo, es que yo no entiendo. Es que usted no va a entender si usted lo que quiere hacer es su voluntad y no la del Señor. Usted no va a entender nunca esta palabra. Si usted no viene con la intención de humillarse y entender que es hacer su voluntad la que nos ha llamado. Allí está. En ese momento es que nosotros tenemos una visión real, un propósito y llegamos a ser como Nehemías. Nehemías tuvo adversarios día y noche. Y si ustedes leen todos estos pasajes, en Nehemías no se encuentra ni una sola queja. Dice Marina que yo soy la persona más quejisto del planeta. Así dice, va. Yo digo que no. Pero la persona que tiene una visión clara, que está clara en su sentido, en su identidad con Dios, es una persona que no se queja. Y yo estoy desdiciendo lo que yo, o más bien haciendo lo contrario de lo que yo les digo. Pero según la palabra, un hijo de Dios, un siervo de Dios, un pastor, un siervo de Dios, es una persona que no debe sufrir de la enfermedad de la queja. No debe tener quejas en su boca. ¿Por qué? Porque tiene un sentido, tiene una realidad. Noé estaba a
500 millas de la masa de agua más cercana. Estaba lejísimos de la única, pero a pesar de eso, él tenía un propósito, un sentido, un llamado, y él comenzó a construir un arca de algo que jamás había visto en su vida, una tormenta, de algo que jamás había visto en su vida, una masa de agua para que anduviera un barco. ¿Por qué? Porque aquel que tiene un propósito y un sentido, una significancia en su vida, es alguien que sigue la voluntad de Dios. A pesar de las adversidades, a pesar de los enemigos, a pesar de las críticas, a pesar de las molestias, a pesar de lo difícil que a veces es vivir la vida cristiana. Y entonces vemos cómo se da todo un altercado, vemos a un profeta diciéndole a Nehemías que Dios le mandaba decir que él tenía que cuidarse porque le querían hacer daño. Y con mentiras lo quería hacer caer en un engaño para que él incurriera en una transgresión igual que la que hizo Saúl, que él tomara un papel como de sacerdote, y él no era sacerdote. Y él no cayó en eso. Pero bien curioso, porque la oración después de esto está en el versículo 14, dice: acuérdate, Dios mío, de Tobías, de Sanbalat, conforme a las cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Acuérdate de eso, haz justicia, Señor. La justicia no está en nuestras manos, la justicia no es parte del trabajo que Dios nos ha puesto a hacer. En algunas ocasiones he sentido lo mismo que algunas veces mi papá me comentaba que le sucedía. Pero una historia rápida, quizá la más cercana, es que hace algunos meses en el trabajo tuve un problema con un compañero. Y se los prometo que ese día estaba a punto de perder el control. A punto de perder el control, es decir, responderle en el mismo nivel, porque cuando se meten con los hijos de uno, o sea, estábamos hablando de cosas completamente diferentes y cosas del trabajo, pero que vengan y le quieran abochornar a uno los hijos que no tienen nada que ver, en ese momento a uno le sale aquello que uno tiene por dentro, que uno pierde el control. No sé si a ustedes les pasa, a los papás, pero a mí me pasa. Que se metan con los niños ¿y qué tiene que ver eso aquí? Y entonces yo estaba a punto de perder el control, pero a saber por qué el Señor me cayó, y se los prometo que no podía. Andate mejor, le dije. Andate mejor. Y de alguna manera en mi corazón estaba: no, es que esto es que yo me tengo que desquitar, es que la justicia divina del Señor, yo con mis propios ojos voy a ver cómo sufre el enemigo. No. Y sucede que a finales del año pasado, ustedes saben que han habido recortes y despidos dentro de la institución del Seguro Social. Pues esta persona salió de la institución no por recorte, por algo aún más difícil y más bochornoso, por algo que ha puesto en riesgo, literalmente, yo creo que en el país ya no puede vivir esta persona. Ha tenido que huir del país porque el engaño que había enmarañado, que tenía 20 años de venir con ese engaño de que era profesional y nada que ver, lo vinieron a descubrir y el problema se ha hecho complicadísimo, hermano. Y yo digo: Señor, perdón, de verdad, si es por mí esta situación complicada que está pasando, ten misericordia. O sea, no, Señor, pasa por alto la ofensa, yo lo perdono, no, Señor, no tengo ningún rencor, por favor, ayúdale en esta situación complicada que está viviendo. Porque cuando el Señor, quiero decirles algo, ustedes van a encontrar adversarios, van a encontrar personas que los van a querer humillar y destruir y destrozar,
Pero el Señor esas cosas no las pasa por alto. El Señor es que con la misma lengua o con las mismas cosas que los han querido humillar a ustedes, el Señor no las va a pasar por alto. Y es ahí donde nosotros no debemos tomar en nuestras propias manos la venganza. Pero para terminar la predicación, que yo sé que ya es hora, dice: y cuando oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados, escuchen esto, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Los pueblos que estaban alrededor eran pueblos paganos que tenían muchísimos dioses y que lo que menos estaban era cerca de Dios. Pues todos estos pueblos dice que reconocieron una cosa, y es que el Dios del pueblo de Israel se había vuelto a despertar. Ellos ya sabían lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel, ya sabían de las hazañas que Él había hecho para liberar a su pueblo. Y dice aquí que cuando habían reconstruido y cuando habían completado esta misión, se dieron cuenta todos los enemigos, todas las naciones, y todas temieron, porque sabían que Dios estaba respaldando al pueblo a su pueblo, y estaba respaldando a la obra de su siervo. Eso es a lo que, hermanos, el día de hoy el Señor nos llama. Su obra se quiere hacer, su voluntad se quiere cumplir. El Señor quiere hacer su propósito en este año 2026 y llevarlo a usted a un nivel diferente de dependencia de Él. Yo no le estoy diciendo lo quiere llevar a ser pastor o lo quiere llevar a ganarse a todas las naciones. No, Él quiere llevarlo a un nivel diferente de conocerlo usted a Él, de que sepa cuál es la personalidad del Señor, de que sepa cómo Él piensa en sus pensamientos más profundos acerca de usted. Él quiere revelarse este año 2026. Y por eso nos está recordando este 11 de enero del año 2026, que Él quiere mostrarnos su voluntad. Lo único que necesita es un obrero que esté dispuesto a orar y accionar. A orar y accionar. Si quiero dejarles un lema para este año, que sea ese: la oración y la acción son lo único que nos puede llevar a una visión. La oración y la acción son lo único que nos puede clarificar una visión. Cerremos nuestros ojos y agradezcámosle al Padre por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque ha sido tan grande tu misericordia para conmigo, para con tu pueblo, para con tu iglesia. Este año 2026, Señor, estamos comenzando como fraternidad